Buenos días, muchachos. Vamos a empezar la clase de teoría de hoy día. ¿Me escuchan? Claro. Buenos días, doctor. Sí, se lo escucho. Buenos días, doctor, sí. Muy bien. Buenos días. La anatomía que vamos a hacer hoy día es, como dice el título, ¿no? Es aplicada a las diversas patologías que vamos a encontrar de repente en obstetricia o en ginecología, ¿no? No va a ser una clase de anatomía así como de libro nada más. Es aplicada a enfermedades, ¿no? Y creo que se va a entender mejor de por qué tenemos que saber esas estructuras que vamos a poner en las láminas, ¿no? Vamos a empezar con lo que es la pelvis ósea, que todos sabemos es lo que encierra el aparato reproductor, y lo que tenemos que irnos habituando es a encontrar estas superficies óseas que estamos viendo, como el isquion, el pubis, las espinas ciáticas, el coxis, la escotadura del sacro, el promontorio, ¿no? Que son estructuras que nos va a valer cuando estemos ahí en pleno trabajo de parto. Porque, como sabemos, la cabeza del bebé, cuando empieza a descender, va a tener que vencer este primer obstáculo, que es el promontorio, va a tener que vencer esto que es el pubis. Cuanto más pequeño es esto, la cabeza del bebé se va a atracar acá, ¿no? Entonces, esta medida, que es el conjugado diagonal, que ya vamos a ver en otra lámina, cuanto más pequeño sea la cabeza de ese bebito, se nos va a atracar. Y cuando lleven ustedes la parte de obstetricia, sus tutores le van a tener que enseñar cómo se mide esto, ¿no? Cómo medimos esto para poder dar un parto que acabe normal, ¿no? Y que no acabe en sufrimiento fetal, en muerte fetal. Otra estructura que es muy importante es estas espinas, ¿no? Que vemos aquí como unos cachitos, ambas las espinas ciáticas, porque la cabeza, cuando baja, igual, si esto es muy pronunciado, puede chocar en estas espinas ciáticas, ¿no? O sea, no debemos olvidarnos de esta estructura, ¿no? Por supuesto que nos interesa las crestas y saber toda esta parte de la anatomía, pero a nosotros ahora, en estos momentos que estamos llevando ginecología, nos interesa que estas espinas ciáticas puedan ustedes ver dónde están, para qué sirven, ¿no? Porque si esto es pronunciado, se va a atracar la cabeza del bebé. Igual, cuando ustedes ven aquí el coxis, si el coxis es muy pronunciado y parado, al bajar la cabeza el bebé igual va a chocar en esta estructura. Y ustedes ven aquí el promontorio, miren, es como una resbaladera. La cabeza va a pasar por ahí, pero imagínense que acá hubiera una protuberancia que se llama exostosis sacra, que ahí tienen algunas pacientes. Igual la cabeza va a quedar atracada ahí. Y cuando la cabecita del bebé sigue pasando, puede chocar con el isquion, ¿no? Acá tenemos estas prominencias que se llaman isquion, ¿no? En la pelvis. Y cuanto más abierto es esto, este ángulo es más abierto, hay más posibilidad que la cabeza del bebé pueda pasar sin dificultad. Pero imagínense que esto sea cerrado, la cabeza del bebé simplemente va a atracarse y no va a poder salir. Este diámetro biisquiático también se mide, ¿no? Todo esto es medible, ¿no? El conjugado diagonal también es medible. Las espinas ciáticas deben ser más de 11, pero no se pueden medir. Pero en teoría se sabe que tienen que ser más de 11, porque la cabeza del bebé mide 10 centímetros. 9 centímetros mide la cabeza del bebé. Pero hay bastantes partes blandas, hay músculos, hay mucosa, cuero cabelludo, todo eso quita espacio, ¿no? Entonces, como ustedes ven, aquí hay estructuras que tienen que aprenderlas, y tiene que ver con lo que es la pelvis ósea. Miren, cuando la cabeza del bebé está bajando, pasa rozando el hueso, miren.
desciende la cabecita del bebé. Aquí ya estamos viendo en otra posición, miren ese ángulo biisquiático que les decía, este es el isquion, el pubis, el isquion, cómo la cabeza tiene que pasar, y cuanto más ancho es esto, mejor para el bebé, puede pasar sin dificultad. Miren aquí el coxis. Si el coxis estuviera bien parado, igual el bebé cuando desciende se va a atracar ahí. Entonces va a ser un problema cuando ese coxis está así prominente, ¿no? Y cuando hacemos la palpación debemos palpar si ese coxis está elevado o el coxis está descendido, como debe ser, para que pueda pasar la cabeza del bebé, ¿no? Iguales las espinas ciáticas, que por aquí estarían las espinas ciáticas. Si son prominentes no va a dejar pasar la cabeza del bebé. Entonces, en la pelvis tenemos que aprender esas estructuras sí o sí ahora que estamos llevando ginecología obstetricia. Entonces le decía, este conjugado diagonal, acá tenemos el pubis, ¿no? En otra posición tenemos el sacro con su promontorio, que se llama esta prominencia, la escotadura del hueso sacro, el coxis. Miren, el coxis debe estar en esta manera y no debe estar así de parado, para que pueda pasar la cabecita del bebé, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el tacto vaginal, porque la vagina está en esta posición, dos dedos introducimos tratando de chocar con el promontorio, ¿no? En el examen así. Y eso debe medir 12, ¿no? Esto ya van a ver ustedes, como les digo, en obstetricia. Pero hay un conjugado, es el verdadero, es este que está en la mitad, que debe ser 10.5 para que pueda pasar esa cabeza de bebé, ¿no? Entonces, estas estructuras que en la pelvis parece que no tiene importancia, en el momento del parto sí tiene importancia, porque si el bebé se atraca en esta zona y pasa horas y no puede dar a luz, hace sufrimiento fetal, hasta puede morir ese bebé. ¿Y todo por qué? Por no saber reconocer esas estructuras óseas, por no saber examinarlas. Es importante que ahora se vayan adecuando a estas estructuras que estamos viendo en la pelvis, espina ciática, el isquion, el pubis, promontorio, escotaduras, coxis, ¿no? Todo esto es lo que engloba la pelvis. Aquí en una radiografía, ahí está la cabeza del bebito, miren, ustedes está pasando. Justo acá está la espina ciática, está pasando la espina ciática. La otra espina ciática también la está pasando y no se quedó atracado este bebé. Y va a seguir pasando y descendiendo y va a empezar ya a pasar por acá, por este ángulo que les digo del biisquiático, ¿no? Entonces siempre el biisquiático tiene que ser mayor de 8. Si medimos de aquí a aquí, tiene que ser mayor de 8. Entonces eso significa que esa pelvis es buena en esta parte y puede pasar de repente ya sin dificultad la cabeza del bebé, ¿no? Ahora, los órganos internos que están dentro de la pelvis, acá tenemos algunas medidas, ¿no? El útero por lo general mide entre 6 centímetros, 7 centímetros, a veces hasta 8 centímetros puede medir un útero, ¿no? Esto, el útero. El cuello mide casi 3 centímetros. La vagina mide casi 7, 8 centímetros, la vagina. Las trompas mide 10, 12 centímetros, las trompas de falopio. El ovario mide 3 a 4 centímetros. Son los tamaños casi promedios, ¿no? Y el ancho del útero, más o menos 5 centímetros, ¿no? O sea, el útero es como una paltita, más o menos así, una palta medianita, pequeña, ¿no? Esa forma incluso tiene. Cuando nosotros entramos a sala de operaciones,
porque la paciente está chocada, está pálida. Entonces estamos sospechando de un embarazo ectópico y entramos a sala de operaciones a hacer una laparotomía. Abrimos la cavidad y encontramos un mar de sangre. Toda la sangre está tapando todas esas estructuras. Hay coágulos, hay sangre. Tenemos que aspirar, limpiar, limpiar con dressing, con gasas, aspirar todo lo que se puede y vamos a empezar a reconocer los órganos que están dentro de la pelvis, ¿no? Ahí vemos al útero a un lado, vemos ahí al ovario flotando de repente en esa sangre y vemos esta estructura que es la trompa de falopio, que decíamos que mide como 10 centímetros, algo así, delgadita, así como ustedes la ven. Y cuando vemos que de repente aquí hay una parte que está rota, está sangrando y a veces incluso vemos a un costado o ahí mismo vemos un saco gestacional con un embrión pequeñito, de milímetros. Entonces, inmediatamente decimos, sí, efectivamente es un embarazo ectópico roto, ¿no? Entonces, pero ¿dónde se rompe más, no? Se rompe más en esta zona de la trompa que se llama la ampolla, ¿no? La trompa es un tejido, es una estructura muy blanda, ¿no? Es una estructura muy blandita, tiene varias capas, ¿no? Tiene una luz muy delgada, 3 milímetros, 2 milímetros. Esa luz que viene acá un poquito más se va anchando hasta llegar a la parte infundibular o fimbrial que se llama, ¿no? Que tiene como unos bracitos, ¿no? Pero como les decía, que estamos viendo en esta paciente, una paciente ficticia que se ha roto en esta zona. ¿Y dónde se rompe más? En la zona de la ampolla, en la parte ampular es donde se rompe. Casi la mayoría de los embarazos ectópicos se ocurre en esta zona, ¿no? Vemos otra porción, el istmo, donde también el ectópico a veces se rompe, ¿no? 12% se rompe en esas zonas. Y una zona que está muy pegada ya al útero, donde prácticamente nace, que se llama la porción intersticial o la porción cornual, ¿no? Donde es muy bajo el porcentaje que ocurre ectópicos en esta zona. También puede, para acabar con esta lámina, haber ectópicos en el ovario mismo. Son muy bajo porcentaje. Puede haber abdominal también un ectópico. Puede haber en el cervix también embarazo ectópico, ¿no? Pero en este caso estamos viendo lo que es la trompa, ¿no? Las partes de la trompa. Vamos a ver en este otro esquema, como vemos ya casi en vivo, la trompa, ¿no? El útero y el nacimiento de la trompa, ¿no? Con su parte intersticial o cornual que está llegando al útero, después la parte ísmica que le sigue, la parte de la ampolla donde generalmente ocurren más embarazos ectópicos y se revientan esta zona, y la parte infundibular donde están las fimbrias, ¿no? Como bracitos. Pero cuando ustedes ven el esquema de esta trompa no es igual al esquema anterior. Ustedes ven que acá hay una dilatación, acá hay otra dilatación, acá hay otra dilatación, y la trompa no es así. Esto es una trompa enferma. Y es enferma, ¿por qué? Porque este paciente es muy probable que esté con una infección pélvica y que pueda ver acá sacos incluso hasta de pus, que va a curar después con fibrosis. Y lógico, la luz le decía que de la trompa es muy delgada, son milímetros, y se va a obstruir y ese paciente va a quedar prácticamente con esta trompa anulada, infértil. Por eso es muy importante que una mujer que tiene infecciones pélvicas sea diagnosticada correctamente y tratada rápidamente, porque si no puede hacer estas cosas y malograr su fertilidad. Entonces estamos viendo cómo la trompa, miren la relación de la trompa, el ovario siempre está a un costado por debajo, la trompa está casi encima, ¿no?
Entonces, cuando viene la ovulación, pues lo que hace las fimbrias es pegarse acá, absorber el ovocito y meterlo aquí y empezarlo a llevar hacia el útero, ¿no? Pero a veces se atracan estas zonas, formando el caso que hemos dicho, el embarazo ectópico, y revienta todo esto, ¿no? Otra estructura que vemos aquí es la que está adyacente, miren. Afinen su vista y ustedes ven acá un cordón muy parecido a la trompa, que es el ligamento redondo. Si ustedes ven el calibre, es muy parecido a este. Si ustedes ven el color, es muy parecido a este. Quizás ese es un poquito más durito y este es más blando, pero a veces causa confusión. Entonces, cuando incluso se ha visto cuando hacen ligadura de trompas, al paciente se le abre en el abdomen un pequeño orificio, se introduce una pinza y se jala. Y a veces el cirujano lo que hace es jalar este ligamento redondo, jala, liga, ya todos contentos, ya se hizo la ligadura de trompa y el paciente embaraza. ¿Por qué? Porque han ligado el ligamento redondo y no la trompa. Entonces siempre para hacer las ligaduras hay que jalar esto hasta ver las fimbrias. Si no se ve las fimbrias, uno siempre tiene que tener la duda, no vaya a ser que se haya ligado el ligamento redondo. Entonces, esta es la parte del intestino, ¿eh? Atrás. Ahí tenemos la trompa y por delante el ligamento redondo. Nunca el ligamento redondo puede estar atrás y la trompa adelante, ¿no? Siempre es de esta manera, ¿no? Para ver las relaciones que tiene la trompa con los ligamentos que estamos mencionando. Ahora hay una estructura muy importante que pasa pegado al útero, pegado a los vasos ilíacos, que es el uréter. Cuando ustedes ven en este esquema, estamos viendo la vejiga delante, el útero por detrás y atrás debe estar el recto, ¿no? Entonces esta es la relación para ubicarnos. Pero a la vejiga está llegando pues el uréter, ¿no? Que viene de los riñones. Entonces cuando, por ejemplo, se hace una cesárea, esto está pegado prácticamente al útero. A esta parte inferior del útero está pegada la vejiga. Y el ginecólogo lo que tiene que hacer es, tiene que despegar esto. ¿Para qué? Para poder hacer el orificio acá, ¿no? Para poder sacar al bebito, se tiene que hacer la incisión en esta zona, que es una zona blanda, que es el istmo que se llama, pero para eso hay que bajar la vejiga. Entonces, si uno no baja correctamente, a veces uno puede cortar la vejiga y dañar la vejiga. Si esta incisión, porque la cabeza del bebé es demasiado grande o algo pasa en el momento de la cesárea, a veces se desgarra hacia abajo y se abre todo y empieza, como acá está la arteria uterina, empieza un sangrado, pero así masivo, ya no te deja ver nada, todo sangra, todo es un mar de sangre, y lo que tiene que hacer el ginecólogo a veces agarra y pinza a lo que sea, pinza para parar el sangrado y pinzas con todo y el uréter. Y a veces pones puntos y te ligas el uréter más la arteria. Y después el paciente empieza con problemas de infecciones, de trastornos renales. Y el causante fue pues que esta estructura está pegada. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Porque el uréter está pasando prácticamente pegado hacia el útero. Cuando uno hace una histerectomía y uno va a sacar el útero uno tiene que cortarlo desde aquí, ¿no? Acá está la vagina, acá está el cuello del útero que está todavía acá adentro, uno tiene que despegar la vagina y uno hace la incisión en esta zona,
tranquilamente igual podemos cortar el uréter. Para evitar eso tenemos que traccionar el útero bien hacia arriba, jalarlo bien, 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 para que todas estas estructuras del útero, cuello, vagina, todo se vayan para arriba y el útero se quede un poco, el uréter, que perdón, se quede un poco abajo, ¿no? Y no nos dé problemas, ¿no? Entonces, esto hay que conocerlo, ¿no? Esto hay que conocerlo porque a bastantes ginecólogos ha pasado que han habido complicaciones con uréter, ¿no? Otra estructura interna es el ovario, ¿no? El ovario, pues los hemos visto en innumerables esquemas, dibujos, ¿no? Habíamos dicho que mide casi 4 centímetros, 3 centímetros. Y el ovario, pues, tiene su estroma, donde están sus vasos sanguíneos, venas, linfáticos, y tienen los ovocitos, ¿no? Que ustedes ven cómo van estos folículos primordiales van cada mes cambiando por el flujo hormonal hasta llegar a folículos maduros, hasta ovular. Ahí está expulsado este ovocito. Y como ya sabemos, según pasa el ciclo de esto, va a llegar a cuerpo lúteo, ¿no? Produciendo ya progesterona. Entonces, esto es lo que normalmente va a producirse todos los meses en la vida reproductiva de la mujer, ¿no? Pero ustedes ven que hay una cápsula que rodea, ¿no? Una cápsula epitelial. Entonces, estas estructuras también nos van a dar problemas. Un problema muy frecuente son los ovarios poliquísticos, ¿no? Donde prácticamente en este estadio se quedan varios de estos, miren. Se quedan varios, no llegan a ovular estos pacientes, ¿no? Encima tienen un trastorno de que la cápsula se vuelve gruesa y por el trastorno hormonal y resistencia a insulina que tienen, pues van a tener problemas de hirsutismo, infertilidad, falta de ovulación, ¿no? Son problemas benignos, pero también no solamente el ovario nos va a dar problemas benignos, nos va a dar problemas malignos, ¿no? Entonces, cada estructura del ovario que vemos puede ser asiento de patologías que vamos a ir viendo cuando hagamos las clases de ginecología. Entonces, las células del epitelio, ¿no? Acá estamos viendo el epitelio que rodea, ¿no? Es como una cápsula que rodea todo el ovario. Puede dar tumores serosos, tumores mucinosos, los famosos quistes serosos que miden 5 centímetros, 6, 7, 10 centímetros, tumores mucinosos, tumores endometrioides, tumores de células claras, de Brenner, cistoadenofibromas, ¿no? Entonces, y estos pueden ser malignos y también pueden ser benignos, ¿no? Pero vienen de dónde? Vienen de esta superficie del epitelio, ¿no? Hay otros tumores que ya son de esta parte germinal, ¿no? Donde están ya los ovocitos, ¿no? Y nos pueden dar los famosos teratomas, tumores que tienen varias estructuras, pelo, sudor, dientes, cartílago. Pueden dar disgerminomas, coriocarcinomas, ¿no? Y estos van a venir de esta estructura que está aquí. También el estroma nos puede dar problemas, ¿no? El estroma nos va a dar fibromas, tumor de células granulosas de la teca, tumores de las células de Sertoli y Leydig. El estroma también puede producir tumores cancerosos, ¿no? Y también el ovario, como es muy vascularizado, muy rico, puede ser asiento de que un cáncer que está en otro órgano venirse hacia el ovario y asentarse y asentarse el cáncer metastásico en el ovario, ¿no? Entonces, pero los que más frecuentemente
aprovechando este esquema, los tumores que más frecuentemente se dan son estos, 60-70% son tumores del epitelio del ovario, ¿no? Estos tumores del epitelio del ovario, ¿no? Entonces, otras veces nos va a venir un paciente con un sangrado, ¿no? Siempre nosotros, cuando nos enfrentamos a un paciente, nosotros tenemos que preguntarle y preguntar antecedentes, ¿no? Preguntar la enfermedad, si es actual, si es repetitiva, etcétera, ¿no? Porque si vemos que este paciente dice, doctor, yo sangro, o sea, mi regla ya es una hemorragia, dice. Encima, doctor, me tengo que poner toallas de noche, esas toallas absorbentes, porque si no se me pasa todo. Y cuando uno le pregunta, ¿y eso está ocurriendo cada mes que menstrua? Sí, doctor, ya hace meses que cada regla es una hemorragia. Entonces, inmediatamente nosotros estamos pensando en que puede ser miomas, ¿no? Que son tumores. Entonces empezamos a examinar al paciente y de repente encontramos acá una bola que está saliendo por la vagina, por el cuello del útero, perdón. Así, entonces es un mioma pediculado que está saliendo ahí por el cuello del útero, ¿no? Como si fuera una cabecita. Entonces decimos, esto es causante de eso, lo que tiene la paciente, ¿no? Tiene un mioma pediculado, ¿no? Y seguimos examinando al paciente y vemos que el útero, que nosotros, según nuestra teoría, decía que medía 6-8 centímetros, mide 10-12 centímetros, ¿no? Tremendo útero. Encima del útero todo irregular, tiene bolas. Porque nosotros no estamos viendo esto, nosotros lo que estamos es palpando nada más, ¿no? Y uno dice, pero el doctor me había dicho que el útero es como una paltita mediana. Pero eso no es como si fuera un montón de paltas dentro ahí, unas con otras. Efectivamente es porque estamos palpando estas tumoraciones, ¿no? Estamos palpando estos cachos que vemos en el útero. Y encima el útero es grande. Y encima la paciente está con hemorragias. Entonces todo ya se nos va uniendo y vamos acercándonos al diagnóstico, ¿no? Entonces ya estamos pensando en que son miomas, ¿no? Y miren ustedes cómo la estructura del útero, que medía 8, ahora ya mide más, ¿no? Por los tumores. Y el útero es muscular, ¿no? Es pequeño, es muscular, pero es un músculo tan potente, tan elongable, que miren cómo en el embarazo el útero puede estirarse hasta 35-40 centímetros, ¿no? Y no romperse. Entonces, esta capa muscular, perdón un ratito. Entonces vemos como el útero tiene la capa muscular, tiene un cuello del útero, miren, 3-4 centímetros, tiene un epitelio que se llama el endometrio, ¿no? Es mucosa, todo es mucosa glandular, poliestratificada, por supuesto que no es queratinizada porque pues es mucosa, no tiene contacto con la superficie, ¿no? Y los músculos, estos miomas, miren cómo está dentro del músculo intramural o cuando está ya casi metiéndose a la parte del endometrio, se llama ya submucoso, o cuando ya se está saliendo se llama subseroso, ¿no? Subseroso. O que ya solo tiene un pedículo y se salió se llama subseroso.
Acá también hay otro pediculado, ¿no? Entonces, el útero es asiento de muchas patologías, como vamos a ver en las otras láminas. Entonces, miren ese endometrio muy glandular. Acá estamos viendo bastantes glándulas, que es ricamente vascularizado, donde se va a tener que pegar la placenta y anidar y formar una estructura que nutra al bebé, ¿no? Pero también a veces lo que se asienta son células atípicas hasta volverse cancerosas, como este caso, ¿no? Cáncer de endometrio. Justo se asienta acá y empieza a crecer el cáncer de endometrio y empieza a aumentar el volumen del útero. Ese cuello que nos parece tan simple es una estructura que les decía que mide 3 a 4 centímetros el cuello del útero, pero es tan rígida que no te deja pasar este instrumento que se llama dilatador de Hegar. A veces no se puede meterlo, no se puede introducirlo. La paciente que se quieren hacer un aborto, hemos tenido casos, ¿no? Donde se meten hasta moldes de coser, hasta lapiceros queriendo anular el embarazo, no pueden, no entra. Entonces nosotros cuando queremos hacer un legrado por enfermedad o un legrado porque el paciente tiene un aborto terapéutico, ¿no? Para hacerle un aborto terapéutico, para poder vencer ese cuello del útero, que es rígido, como les digo, tenemos que ponerle prostaglandinas para que se ablande esto, tenemos que usar dilatadores de Hegar, que se llaman estos, y una vez que se ha dilatado, recién puede entrar este aparatito que se llama una legra, o de repente puede entrar la cánula de aspiración de la MEU, pero así tratar de introducirlo y vencer es muy difícil, salvo que el paciente ya haya tenido un aborto, por decir, donde ya el mismo organismo ha producido prostaglandinas, ya logró ablandar el cuello y el cuello ya está abierto, dilatado, ¿no? Pero si no ha ocurrido nada de eso, es muy difícil poder entrar aquí, para que ustedes vean lo rígido que es. Les decía que el útero mide 6 a 8 centímetros y le repito eso varias veces porque, no sé, se olvidan o cuando están en la misma práctica se olvidan de esas medidas. Les pongo un ejemplo, o sea, hay internas de medicina, internas de obstetricia, que a veces uno les ha dicho, bueno, hay que ponerle una T de cobre a este paciente, y dice, ya, yo le pongo muy bien supervisado todo. Para poner la T de cobre, primero tienen que poner un histerómetro, ¿no? Hay que introducir el histerómetro y medir cuánto mide ese útero, ¿no? Mide 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, para tener la medida y depositar la T de cobre aquí. Pero ha habido casos donde meten el histerómetro y meten hasta aquí, sacan y dicen, este útero mide 13 centímetros. Y están contentos con 13 centímetros. 13 centímetros ya lo pasó, pues ya lo perforó al útero ya. Si esto mide solamente 6 a 8 centímetros, ¿de dónde va a medir 13 centímetros? O cuando están haciendo un legrado, introducen la cánula o introducen la legra y resulta que meten y siguen metiendo y empiezan a alegrar acá adentro, perforando intestino, todo. Y la legra entró todita y siguen legrando, ¿no? Nunca se acordaron de los 6 a 8 centímetros y no debe entrar más, o 9 centímetros. Entonces, cosas que parecen tan simples como el tamaño del útero, se olvidan cuando están en la práctica y empiezan a perforar el útero de repente, ¿no? ¿Qué otra estructura acá es importante? Que no todo es aplicado a las patologías que vamos a tener.
Acá está la legra y lo que se está proponiendo es legrar esta zona donde está un pólipo, porque Doctor, de repente el paciente está con hemorragia. ¿Sí? disculpe, ¿cómo se puede medir el útero? El útero se mide primero cuando haces el tacto vaginal. Haces el tacto vaginal con una mano, agarras acá y con la otra mano por encima del abdomen, ya tienes una referencia de cuánto mide el útero. Así clínicamente haciendo el tacto bimanual. Y el otro es, se pone el espéculo. Una vez que se puso el espéculo, se introduce un histerómetro, que es un aparatito como esto. Se introduce hasta que choca aquí. Y eso está graduado. El histerómetro tiene una medida en centímetros. Sacas el histerómetro y ves que mide a 7 centímetros, 8 centímetros, ¿no? Esa es la manera de medirlo, ¿no? Es tacto bimanual o si no con el histerómetro. Así es la forma como se mide, ¿no? En este caso estábamos hablando de que el médico lo que quiere es sacar este pólipo, ¿no? Pero como de repente no tiene experiencia, él raspa este tejido que es el endometrio que ustedes están viendo acá, ¿no? Acá están viendo el endometrio. Y raspa, y raspa, y raspa, y raspa, y raspa, y raspa, y al final se comió todo el endometrio. Es como si hubieran podado el gras y lo hubieran pelado casi desde raíz. ¿Y les va a volver a dar gras? No les va a volver a dar gras, pues, porque se pelaron todo. Este endometrio, si se pela total, lo único que va a hacer es se va a pegar esta parte a esta parte y se va a producir una enfermedad que se llama Asherman, donde el útero se va a quedar pegado, lógico, la fertilidad se va a malograr, las menstruaciones van a ser poquísimas y vamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? Por haber hecho un legrado muy vigoroso, muy fuerte, ¿no? Sin experiencia quizás, y haberse llevado esta capa endometrial que es muy delgada. Entonces se produce ese famoso Asherman. Entonces, como ustedes ven, el útero tiene bastantes partecitas que a veces no les damos mucha importancia, pero sí en la patología lo van a ver a cada rato. Igual, cuando hacemos el Papa Nicolau, hay una estructura que está acá, que es el cervix, acá está, tiene un orificio externo y acá tiene un orificio interno, que es el istmo, ¿no? Donde se acaba el cuello, acá se acaba el cuello. Mide 3 a 4 centímetros esto, ¿no? Y en esta zona es donde se asienta el cáncer de cuello del útero. Pero miren cómo está el epitelio en esta zona, ¿no? Acá hay un epitelio que está viniendo de la vagina, se voltea acá en el fondo del saco vaginal y aquí se empieza a meter. Y este epitelio, todo este epitelio es grueso, ¿no? Es poliestratificado, plano. Miren, todo este epitelio es poliestratificado, es bien grueso, porque tiene que soportar los microbios que hay aquí, tiene que soportar las menstruaciones, tiene que soportar las relaciones sexuales, tiene que soportar preservativo, tiene que soportar un montón de cosas acá. Por eso este epitelio es grueso. Acá tenemos el cuello, grueso es el epitelio, ¿no? Pero ya cuando empieza la parte interna, ya se hace un epitelio delgado, miren, muy glandular, porque esa zona hay bastante glándulas. Y esta es la zona, famosa zona de transición, ¿no? Donde cambia un epitelio poliestratificado a monoestratificado. Entonces, esta zona de transición es el asiento donde se aloja este virus, papilomavirus, produciéndose el cáncer de cuello del útero. Y lo que uno trata de hacer es sacar la muestra justo de esta zona. Eso nos interesa, sacar esta muestra de esta zona. Porque si sacamos la muestra de acá, no nos va a tener de repente mucho beneficio en descubrir papilomavirus, ¿no? Porque se asienta en esta zona de transición, ¿no? Entonces, esta zona de transición que les decía es justo acá donde está el orificio
y acá en este caso se está haciendo un cono, ¿no? Acá está el cono, se llama porque se saca de esa manera. Se hace un conito y se manda a estudiar si acá hay cáncer dentro de dentro de este orificio, esta zona de transición que está aquí, ¿no? Este es el famoso cono cervical, ¿no? Para diagnosticar si tiene cáncer de cervix o no tiene cáncer de cervix, ¿no? Después el útero, siguiendo con el cáncer, puede ser cáncer de endometrio, puede ser cáncer de cervix. El cáncer de cervix se va por la zona así, por vía linfática, por continuidad se va hacia los costados. ¿Qué son esos costados? Esto miren como alas, son los ligamentos anchos, ¿no? Llamados también parametrios, ¿no? Entonces a los costados del útero tenemos unos ligamentos, ligamento ancho que se llama esto parametrio, por donde va ricamente vascularizado y linfáticos. Entonces, y el cáncer justo se disemina por esa zona. Entonces, cuando nosotros vamos a examinar, porque a veces uno le dice al interno, a ver, hazle tacto vaginal y examina los parametrios, uno le dice, ¿no? Entonces ya saben ustedes que los parametrios están ubicados al costado del útero. Y si esto está, normalmente debe ser así de delgado, porque son dos hojas, una anterior y una posterior. Entonces es algo delgado. Entonces cuando uno introduce la mano, un dedo por abajo, un dedo por arriba, lo que uno va a palpar prácticamente es nada, porque no hay nada. Es tan delgado estas capas. Pero imagínense que en esta zona sí va a estar todo grueso. ¿Por qué? Porque el cáncer ya se metió en esta zona. Entonces, cuando está grueso, ¿qué decimos? Que el cáncer está diseminado, pues. Si acá vemos una herida, vemos Papa Nicolau positivo, encima le hemos hecho el tacto vaginal, recto vaginal, y vemos que este parámetro está grueso, entonces significa que ya está comprometido hasta parámetro y el pronóstico cada vez, o el estadio del cáncer va subiendo, ¿no? Entonces, lo importante de esta parte teórica de anatomía es que ustedes sepan dónde están los parámetros y cómo buscar, ¿no? Cuando ya se les diga examine parámetros, ya saben que están acá, los parámetros a los costados del útero, ¿no? Es parte del ligamento ancho. Entonces, miren, son como alas que están a los costados, el famoso ligamento ancho, ¿no? Abajo tiene una porción muy dura que se llama ligamento de McEnroe, ¿no? Esta parte dura es la porción más dura del útero, es el sostén del útero prácticamente, que se va del útero hacia el hueso pélvico. Ligamento de McEnroe que pertenece al ligamento ancho, ¿no? Ancho porque ustedes están viendo como alas. Hay otro ligamento que va del útero hacia el sacro, ¿no? Se llama ligamento útero-sacro. Es otro ligamento que tiene el útero. Hay otro ligamento que tiene el útero que no lo vemos en este esquema, que estaría aquí delante, que es el ligamento redondo, ¿no? Entonces el útero tiene sus principales ligamentos, ligamento redondo, su ligamento ancho con su ligamento de McEnroe, que es lo mismo, y el ligamento útero-sacro, ¿no? Para ambos lados, ¿no? Por ejemplo, en este esquema estamos viendo cómo es la posición. Tenemos el pubis, tenemos la vejiga, tenemos la vagina, por encima tenemos el útero y atrás pues tenemos a intestino grueso con su colon, con su recto, perdón, hacia el ano, ¿no? Y atrás tenemos al hueso sacro, ¿no? Pero cuando vemos este esquema, ¿qué cosa ha sucedido? El útero que estaba acá se descendió y se ha producido un prolapso, ¿no? Se cayó. Entonces miren, si se ha caído, el ligamento redondo pues se ha estirado total. El ligamento útero-sacro que estaba de aquí para aquí ya se debe haber elongado total. El ligamento ancho de la misma manera. Y aquí
entre esto y esto hay como una malla muscular, ¿no? Como una malla muscular que está soportando todo esto. Pero en este caso esa malla muscular se ha rendido total, porque ya el útero se ha venido hasta abajo, ya se ha hecho un prolapso, ¿no? Entonces esa malla de la que hablamos son los músculos que están ahí como una canasta trenzados, ¿no? Entonces estamos viendo la vagina, el recto, el coxis, ¿no? Para ubicarse. Y vemos cómo a la vagina le está rodeando un músculo que se llama bulbo cavernoso, ¿no? Ahí está rodeando a la vagina, el músculo bulbo cavernoso. Rodeando al recto está el músculo coxigio, perdón, el músculo circular del ano, del esfínter del ano. Adyacente vemos los músculos elevadores del ano, músculos elevadores del ano. Y hay un músculo que está acá, que es el perineo transverso superficial y perineo transverso profundo, ¿no? Y los músculos isquiocavernosos, ¿no? Entonces, toda esta malla hace que todo esto tenga un sostén, que esté todo bien consistente, bien duro, pero cuando ocurre los prolapsos, todo esto está ya fofo, está dilatado. Incluso hay prolapso de recto mismo. Entonces, todo esto ya se rinde. Para que sepan esto, cuando ustedes hagan la episiotomía en el parto, qué cosa van a cortar, ¿no? En una episiotomía media lateral van a cortar, miren, esta mucosa vaginal, van a cortar este músculo que es el bulbo cavernoso, así, porque la media lateral es así. Y la otra episiotomía que a veces se hace es esta episiotomía, que es muy peligrosa porque a veces uno corta y se va y se corta hasta el ano, porque esto es muy cerca, mucha cercanía hay aquí. Entonces, casi siempre es mejor no hacer estos tipos de cortes, ¿no? Episiotomías hacia abajo. Mejor es hacer las episiotomías media laterales, y si no se hace, mejor todavía si se le puede hacer una dilatación pausada, buena a la paciente, impidiendo hacer una episiotomía, ¿no? Que es mejor, ¿no? Menos traumático, ¿no? Entonces, pero ustedes ven cómo hay una serie de músculos que rodean a todo este sistema vaginal, rectal. Hablamos un poco de la vagina de la mujer. La vagina de la mujer, siempre les pongo este mismo ejemplo. Es como una alfombra. Acá vemos una alfombra gruesa y acá vemos como una telita. La vagina de la mujer y que ya está en la menopausia es como esta telita. Y la vagina de la mujer todavía en edad reproductiva, la mujer joven, es una vagina gruesa. Es una vagina con bastantes parte glandular. Tiene bastante moco. Tiene un epitelio muy grueso. Y lógico, se va a defender de los innumerables microbios que hay en la zona vaginal. Va a regular su pH adecuadamente. Pero cuando la mujer llega a la menopausia, todo empieza a atrofiarse, todo ese tejido se pone y el epitelio lógico se pone muy delgado y la paciente empieza con picazón, con prurito vaginal, con sequedad vaginal, ya con problemas para tener relaciones, o sea, todos los cambios, ¿no? Si uno le diera estrógenos a esta paciente, la vagina empieza otra vez a ponerse así, ¿no? Entonces, yo creo que con este ejemplo es muy claro cómo tenemos diferencias entre la vagina de mujer joven y mujer en estado menopáusico. Ya saliendo
Para la parte externa tenemos pues ya los conocidos, ¿no? El clítoris con su capuchón, la vagina, los labios menores, labios mayores que ya sabemos cómo son, pero nos interesan un poco la parte de la patología que vamos a tener en esta zona, ¿no? Porque a veces el paciente viene con una bola así tremenda y nosotros tenemos que saber que justo esta es la zona donde están las glándulas de Bartolino. Pero todavía hay algunos médicos que la bola la tienen por acá, la gente tiene una bola tremenda acá y le ponen absceso de Bartolino, pero si no es la ubicación, pues no está, esto estaría en labio mayor, debe ser un absceso, otra cosa, porque la glándula de Bartolino está justo aquí en estas zonas, ¿no? Son dos glándulas, en este caso esta se ha inflamado. Si la cortamos, lógico, va a salir acá de secreción purulenta o líquida de repente. Son las glándulas de Bartolino, ¿no? Y hay otras glándulas que están, ustedes ven acá el meato urinario. A los costados hay unos orificios pequeños y se llaman glándulas de Skene, ¿no? Entonces estas glándulas de Skene lubrican esta parte, sobre todo lubrican cuando hay relaciones sexuales, cuando hay excitación de la mujer, empiezan a liberar abundante moco que lubrica toda esta zona y facilita tener una relación sexual placentera, ¿no? Y no toda seca. Entonces, esa glándula de Skene son así un racimo de glandulitas que justo están acá, miren, el meato uretral, por donde está viniendo la orina, este es el meato uretral, y a los costados tiene un orificio pequeñito, y de donde viene la glandulita que está ahí ubicada, ¿no? Uno a cada lado, ¿no? El problema es que a veces esto también se infecta, y acá se hace unas tremendas bolas de pus, porque justo así asiento de algún de repente microbio, gonococo, clamidia, etcétera. Y también se hace una enfermedad de transmisión sexual a veces, ¿no? Pero tenemos que saber si hay una inflamación a esta zona, probablemente es una esquenitis, ¿no? Inflamación de la glándula de Skene, ¿no? En esta clase también tenemos que saber la irrigación del útero, del ovario, ¿no? Es muy ricamente irrigado el útero. Entonces ustedes ven aquí la arteria aorta con su aorta abdominal. La aorta abdominal nos está dando acá la arteria ovárica, miren. Una ovárica derecha y esta es la ovárica izquierda, ¿no? Y se va y llega al ovario y nutre al ovario, nutre a la trompa y se anastomosa con otra arteria que está viniendo de aquí, que es la arteria uterina, ¿no? Entonces, acá tenemos a la arteria ilíaca común y se dividió en ilíaca interna. Y esa ilíaca interna nos está dando las ramas de la arteria uterina y la rama vaginal, ¿no? Entonces son muy irrigados. Esta parte del útero tiene irrigación doble. Si nosotros acá seccionáramos la irrigación tranquilamente con esta de arriba de la ovárica, puede irrigar el útero. Entonces, porque se anastomosan y dan una rica irrigación a lo que es el útero. Con respecto a las venas no es igual, pero no es igual solamente esto. Miren, acá tenemos el útero, tenemos los ovarios, ¿no? Casi todo sigue el trayecto de las arterias, ¿no? Del útero va a ir por la vena uterina, igual que la arteria uterina, va a llegar a la vena ilíaca interna, igual que la arteria ilíaca interna, y los ovarios se irían, en este caso, se van a la cava, pero la izquierda es la que no va a la cava, sino la izquierda se va a la vena renal, ¿no? Es la única diferencia, ¿no? Si comparamos con la irrigación arterial, ¿no? Esta es la única diferencia, ¿no? La izquierda se va a la vena renal, ¿no? Y la parte linfática también es importante en lo que es anatomía de la pelvis, porque el cáncer de cuello del útero se va por
zona ganglionar, ¿no? Y la zona ganglionar se va a los ganglios parametriales, que ya hemos dicho que están acostados del útero, y sigue contagiándose más y va subiendo y se va a los ganglios ilíacos internos, se puede ir a los ganglios sacros, se puede ir a ganglios ilíacos primitivos, se puede ir a ganglios paraórticos, ¿no? Entonces, cuando el ginecólogo o oncólogo entra a operar, ¿no? Y ustedes son los ayudantes o ustedes ya van a ser los profesionales de repente, cuando quieren hacer un estadiaje, un vaciamiento ganglionar de la pelvis, pues hay que entrar, hay que disecar todas estas zonas, hay que ver las estructuras, útero, trompas, el uréter que ya les decía, identificar la aorta con su arteria ilíacas y empezar a sacar los ganglios que están a los costados, ¿no? Uno dice, vamos a empezar con los ganglios paraórticos y se empieza a sacar los ganglios paraórticos. De ahí ahora vamos avanzando, vamos a sacar los ganglios primitivos y empieza a sacarse los ganglios primitivos, se empieza a pelar esta arteria. Ahora vamos por los ganglios sacros, se empieza a sacar ganglios sacros. Por los ilíacos internos se saca, por los obturadores se saca, por los parametriales se saca, ¿no? Es una operación que demora a veces horas porque hay estructuras muy importantes en esta zona, ¿no? Pero es necesario para hacer un estadiaje correcto sacar todos estos ganglios, ¿no? Porque el cáncer se disemina de la zona reproductiva, de la zona uterina, cervical, por estos ganglios, ¿no? Bueno, chicos, les quería hacer así una anatomía de repente un poquito más aplicada, ¿no? Para que no sea una anatomía muy muerta, porque al final los esquemas lo tenemos en cualquier libro, en cualquier diapositiva, ¿no? Pero más aplicada para que ustedes sepan que sí o sí tenemos que aprender esas estructuras porque nos va a valer en las patologías que vamos a estar llevando en este curso. Gracias, chicos, nos vemos. Muchas gracias, doctor.